En este día vamos a reflexionar sobre la vida de un hombre que fue llamado por Dios, un hombre que fue escogido, pero también un hombre que dispuso su voluntad y su vida al servicio de Dios y de la Iglesia. Es la vida de San Juan María Vianney, conocido como el cura de Ars, y que la Iglesia lo ha reconocido como el patrono de todos los párrocos. Quiero apoyarme en un documento del Papa Emérito Benedicto XVI. Benedicto XVI, en el año 2009, hizo una invitación muy especial a la Iglesia Universal y era centrar la atención en el sacerdocio. Fue un año de oración, de dedicación al ministerio sacerdotal. Y precisamente Benedicto XVI se inspira en la vida de San Juan María Vianney para convocar ese año y pedirle a la Iglesia orar por las vocaciones sacerdotales. El Papa Emérito en este documento lo que quiere mostrar son unos rasgos y ejemplo de San Juan María Vianney, de lo que hizo como un pastor lleno de celo apostólico. Es el primer rasgo que el Papa destaca. San Juan María Vianney es un pastor de celo apostólico, de manera especial a través de la Eucaristía y de la confesión. Se dice que San Juan María Vianney pasaba del confesionario a la Eucaristía y de la Eucaristía al confesionario. Eran sus dos ministerios que lo hizo con verdadero amor, con celo, lleno del Espíritu. En el ministerio de la reconciliación consolaba y en el ministerio de la Eucaristía celebraba la misericordia y el perdón de Dios. Ese año, el lema que el Papa tenía para este año del sacerdotal era la fidelidad de Cristo, fidelidad del sacerdote. Ese fue el lema por el cual todo el año se reflexionó. Y decía el Papa Emérito, de la santidad depende la credibilidad del testimonio y en definitiva la eficacia misma de la misión de todo sacerdote. Dar testimonio de Jesucristo, algunos lo consideran como un esfuerzo, una tarea personal, pero dar testimonio del Evangelio y de Jesucristo precisamente está en acercarnos a Él, que nos hace santos. Sed santos como yo vuestro Dios soy santo, es la invitación que nos hace el Señor en las Escrituras. No es un esfuerzo, es una configuración, y eso precisamente es lo que quiere mostrar el Papa Emérito en San Juan María Vianney, una configuración de este hombre con Dios, y es lo que hizo transformar no solo su vida, sino allí el lugar donde fue enviado. San Juan María Vianney perteneció a una familia campesina, a una familia pobre, pero rica en humanidad y en fe. Y ese tesoro que es la fe, que se transmite precisamente de padres a hijos, es lo que llevó a que los padres ese día, el día mismo que nació, lo bautizaran. Es un signo de fe muy grande. San Juan María Vianney es bautizado el mismo día que nació. Su niñez y su adolescencia la vivió en el campo, apacentando animales. Y aquí hacemos y recordamos ese texto bíblico del Señor que nos invita a ser el buen pastor. Su vida sencilla, de estar en medio del campo,
ser una persona labrando la tierra, una persona cercana a los animales, fue precisamente empezar a gestar y a madurar esa vida vocacional como pastor. Aprendió de memoria las oraciones, aunque no sabía leer ni escribir, sí aprendió de memoria las oraciones que su mamá les enseñaba. Y eso le permitió también ir creciendo en santidad ante el Señor. El deseo de ser sacerdote no fue un camino fácil para San Juan María Vianney. Fue un camino muy difícil, un camino lleno de incomprensiones, un camino donde la dificultad fue como el hilo conductor. Pero hay algo importante, así como hubo sacerdotes que eran como que este muchacho le falta un poco, hay otros que tenían en él una visión más grande, porque ya no veían solamente los criterios humanos, sino que veían en San Juan María Vianney un potencial infinito de santidad. Y estos padres que veían en San Juan María Vianney la santidad fue lo que le permitió irlo llevando hasta llegar al ministerio sacerdotal, que lo recibió el 13 de agosto de 1815. Ese día este hombre recibe este don que lo expresa alegremente. Se puede decir que San Juan María Vianney fue un enamorado del sacerdocio. Siempre exaltaba ese don tan grande, a tal punto de llegar a afirmar en qué cosa tan grande es el sacerdocio, llegó a decir, qué cosa tan grande es el sacerdocio. No se comprende bien más que en el cielo. Si se entendiera en la tierra, se moriría, no de susto, sino de amor. Amaba su sacerdocio. Por eso, en ese amor del ministerio, ejercía como tal su sacerdocio en la Eucaristía y en la reconciliación, que es el eje del ministerio. Si fuera sacerdote, querría conquistar muchas almas, llegó a decir, y lo logró. Su celo apostólico era ganar almas para Dios. Fue párroco en una aldea perdida al sur de Francia. Logró identificarse tanto con su ministerio que se convirtió de un modo visible y reconocible universalmente. Por eso lleva el nombre también San Juan María Vianney del cura de Ars. Ese pueblo fue conocido por la santidad de este hombre. La historia narra que muchas peregrinaciones se hacían para escuchar su predicación y muchas peregrinaciones se hacían para ir a buscar la confesión. Horas pasaba en el confesionario y eso hizo posible que el pueblo fuera reconocido no solo en Francia, sino a nivel mundial. La imagen del buen pastor, esa imagen del buen pastor hizo posible que su existencia la convirtiera en una catequesis viviente. Y esto es interesante, y aquí quiero mencionar a otro gran santo de la Iglesia, San Francisco de Asís. San Francisco de Asís decía que nosotros debemos ser el evangelio, que caminemos por las calles y que cuando nos vean la gente pueda leer a Jesucristo a través de nuestra vida. Somos evangelio vivo de Jesucristo y nuestra vida debe ser ese evangelio. Por eso la configuración con Él es la esencia de poder nosotros transmitirle. Pues San Juan María Vianney se convirtió en una catequesis viviente
Y esto lo logró por la adoración ante el sagrario. Horas pasaba allí frente a Jesús Eucaristía, como horas pasaba escuchando y reconciliando con Dios. La Eucaristía fue el centro de su devoción. La Eucaristía y la reconciliación hicieron posible aquel texto que el Señor nos invita en el Evangelio de San Juan, capítulo 20. A quienes perdonéis los pecados, les quedan perdonados. A quienes se los retengáis, les quedan retenidos. Basta con nosotros reflexionar y tener un texto bíblico como eje central para que el ardor apostólico llegue a nuestras vidas y en la Iglesia. Ese fue uno de los textos que San Juan María Vianney meditaba en su corazón. Pues bien, se habla también de los métodos pastorales que hacía este hombre, y tal vez no eran acordes o adecuados a las condiciones sociales y culturales de la época, porque en ocasiones caemos nosotros en academia, en tener métodos, en tener estructuras, pero todos esos métodos y estructuras pueden llegar a ser vacíos si no está asistido por la presencia del Espíritu. Podemos hacer muchas acciones pastorales, pero no movemos ni una conversión. Cuando escuchamos los Hechos de los Apóstoles, en Pedro, anunciando allí y moviendo la conversión de más de 5,000 personas, Pedro se paraba, ya fuera en la casa del centurión Cornelio, en cualquier lugar, y solo tenía esta frase: Cristo, a quien ustedes crucificaron, Dios lo resucitó de entre los muertos. Lo sentó a su diestra y no decía más nada. Esa es la esencia de los Hechos de los Apóstoles. Predicar que Jesucristo murió y que resucitó, eso le llamamos el querigma. El querigma es anunciar la muerte y resurrección del Señor. Y no eran discursos, porque nosotros no estamos ofreciendo un producto, nosotros no estamos buscando adeptos, nosotros no estamos buscando gente. Nosotros anunciamos a Jesucristo, y quien escucha debe sentir que su corazón es atravesado por el fuego del amor de Dios y empieza a caminar. Cuando suscitan conversiones, lo primero que dice: ¿qué tenemos que hacer? Bautizarse. Y ahí empieza el camino cristiano como tal. La vida de San Juan María Vianney, es decir, el método pastoral de este hombre era un constante abandono y confianza en las manos de la divina providencia. Eso rompe cualquier estructura. Decir: aquí estoy, Señor, soy un instrumento, obra como tal. Ese era su método pastoral, un hombre de confianza en las manos de la providencia. Logró conquistar almas, comunicándoles lo que vivía íntimamente, es decir, su amistad con Cristo. Recordemos un pasaje del Antiguo Testamento que exalta la vida de Moisés. Decía que Moisés hablaba con Dios como quien habla con un amigo. Ese es San Juan María Vianney también. Un hombre que comunicaba su amistad con Cristo, y eso era lo que transmitía. La comunión de la Eucaristía tiende a la transformación de la propia vida. Con fuerza abre de par en par todo el yo del hombre y crea un nuevo nosotros. Esto lo dice el Papa Benedicto XVI en un documento
comunión nella Chiesa. La Eucaristía transforma la propia vida, abre del par el par el yo del hombre y crea un nuevo nosotros. Cuando descubrimos nosotros, queridos hermanos, la grandeza de la Eucaristía, no volvemos a ser los mismos. Por eso la vida cristiana se debe fundamentar ahí. Celebrar la Eucaristía, celebrar la reconciliación. Ese es el eje de la santidad. Pues bien, San Juan María Vianney vivió una época muy fuerte, una época donde la idolatría del racionalismo era inmenso, una época donde todo se centraba en la razón del hombre. En la historia hubo una época donde todo se centraba en la fe, pero después de un giro donde todo se miraba desde la fe, ahora todo se va a mirar desde la racionalidad, y empezaron a hacer a Dios a un lado. En ese contexto histórico se enfrenta San Juan María Vianney, un mundo lleno de racionalismo. ¿Qué es lo que se ve hoy día? Nos ubica el Papa Benedicto. Estamos en un mundo donde la dictadura del relativismo quiere dominar este mundo, que también está implícito toda esa ola racional donde nos enfrentamos. Y no nos debe dar miedo los contextos en el cual nos ha llamado Dios. Si este hombre se enfrentó a un mundo racional, movido por la gracia de Dios, podemos hacerlo nosotros también en este contexto donde todo el mundo pone en duda cualquier argumento que se diga a través del relativismo. Pero hay algo importante. En medio de ese hombre duro, de ese hombre frío, de ese hombre donde pone duda y en tela de juicio todo, se esconde un hombre que mendiga el significado y la realización de la vida. La racionalidad y el relativismo no le dan ese sentido de la vida. Por eso hoy encontramos personas vacías, adolescentes empezando a vivir sin saber para dónde van ni qué hacer. Ese sentido de la vida la da nuestra amistad con Dios. Y eso lo logró descubrir este gran hombre. Este mundo tiene una gran sed de verdad. Y aquí viene algo del ministerio. El sacerdote es un educador de la fe. Debemos especializarnos en eso. Nosotros debemos especializarnos en ser educadores de la fe. Precisamente en retiros espirituales, con Monseñor José Libardo, nos decía la pedagogía que tiene el espíritu del mal cuando quiere atacar la vida del creyente y la vida sacerdotal. El mal es tan astuto que, nos decía Monseñor, empieza atacando la fe. Por ahí empieza el mal. Y cuando nos atacan la fe, después nos ataca la conciencia. Y cuando nos dejamos atacar esas dos realidades, fe y conciencia, puede ser peligroso para nuestra vida espiritual. Por eso, como sacerdotes debemos ser educadores de la fe, viviendo nuestra propia fe. El compromiso pastoral del sacerdote, íntima unión con Cristo. Les decía al principio, San Juan María Vianney nos muestra que fue un enamorado de Cristo. No nos debe dar miedo expresar este amor, queridos hermanos. Cuando nosotros damos paso al amor en Cristo, créanme que podemos decir de nosotros y del Señor,
en qué momento Dios se fijó en nuestras vidas. Y muchas veces no nos sentimos dignos de Él. Pero recordemos cuando Jesús pasaba allí, escogiendo a sus apóstoles. Acordémonos de uno que estaba sentado en el mostrador de los impuestos, allí cobrando, y el Señor pasa y le dice: sígueme. Aunque era un pecador público, se acercó a Jesús, y Jesús hizo que su corazón se transformara en la gracia de Dios. Vamos a celebrar pronto el día de San Juan María Vianney, y les decía, es el día de los párrocos. Es un oficio que, créanme, que es, cuando se hace con amor y alegría, lleno de frutos, pero también es un trabajo fuerte, porque el párroco lleva dos cargas: la carga pastoral, que es un reto, pero también la carga administrativa. Y no es fácil unir estas dos realidades. La carga administrativa, administrando muy bien lo que el pueblo de Dios da, para poder sostener el templo, para poder sostener el culto, para poder asistir a los necesitados. Y eso es una carga enorme, queridos hermanos, porque infortunadamente muchas veces aquellos que dan no dicen nada, pero los que no dan son los que más cuestionan. Y allí se va metiendo la cizaña, allí se va metiendo ese malestar: ¿para qué llevar? ¿Para qué dar? Dios no necesita nada, es cierto, Dios no necesita nada, pero las obras de Dios sí necesitan, y hay que sostenerlas. El párroco lleva esa gran responsabilidad: administrar los bienes que el pueblo de Dios da, administrarlos con transparencia, con rectitud, pero también el párroco tiene toda esa carga pastoral de asistir a los enfermos, de celebrar la Eucaristía y santificar al pueblo de Dios a través de la Eucaristía. Hoy el Evangelio nos dice cómo Jesús a los apóstoles: denles ustedes de comer. Ese es el oficio del sacerdote: darles de comer al pueblo de Dios, no solo alimento por el cual volvemos a tener hambre, sino el alimento espiritual. Es un día muy hermoso para que el pueblo de Dios encomiende a su párroco, ore por él y por todos los párrocos de la diócesis de Cúcuta. Hoy día es un reto pastoral, personal, llevar esta doble carga. Y lo digo porque todos los ojos, hasta del Estado, están ahí mirando a ver cómo se mueve, cómo administra, cómo está cada parroquia. Pero cuando uno lo hace desde Jesucristo, lo hace con la alegría y lo hace con el amor. Y pueden venir a mirar y a revisar, porque si lo hacemos desde Cristo, lo hacemos en lo correcto. Oremos por los párrocos. Oremos por los párrocos que están pasando dificultades, que tienen comunidades. Todas las comunidades son hermosas, pero todas las comunidades también tienen que saber llevarlo como tal. Una vez Monseñor Óscar nos decía que cada parroquia es como una persona, única e irrepetible. Y eso es cada parroquia también. No podemos decir esta parroquia es igual a esta, es igual a esta, es igual a aquella. Cada parroquia es única y nosotros debemos llegar a conocer la realidad, a escucharlos a ustedes, asistirlos pastoralmente, asistirlos en la santidad y saber llevar lo que Dios ha puesto en nuestras manos.
Oremos por los sacerdotes de nuestra diócesis, por nuestro obispo, y al celebrar a San Juan María Vianney, tengamos clara esta vida de este hombre que vivió su santidad y dejó ese legado a toda la Iglesia. Queremos llegar a la santidad, amistad con Jesucristo. Queremos llegar a la santidad, adoración eucarística. Queremos llegar a la santidad, buscar la reconciliación. Que ese sea el trípode para poder nosotros sostener nuestra vida cristiana. Gloria al Padre, y al Hijo, y al Espíritu Santo.